Se llama Solo de Jesús vas a ver.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Si escucharon bien, Cristian Castro, y creo que es un nombre que se les hace un poquito conocido, ¿verdad? Eso me dicen. Mi nombre es Cristian Castro, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Nos congregamos en el área de Evanston. Al este es el primer suburbio al norte de Chicago, pegaditos al lago Michigan. Y justo ahora estarán por empezar el servicio también. Empezamos a las 11, el servicio a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Y lo digo a manera también de mandarles saludo de parte de ellos. Ellos saben que estoy con ustedes el día de hoy. Y tenemos hermanos que están también en casa, en nuestra iglesia, sirviendo y también desarrollando esos talentos internos, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el momento que hemos tenido de adoración, que hemos compartido. Vamos a orar también por el hermano pastor Miguel Ángel Sánchez y su familia que están en la República Dominicana, sufriendo de ese clima sabroso, pero sabemos también compartiendo con la familia, ¿verdad? Así que démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias porque hemos podido cantarte, adorarte, agradecerte por tus bendiciones. Hemos escuchado testimonios también, Señor, y nos da gusto ver cómo nuestros hermanos también reconocen que todo lo que recibimos viene de ti. Sean pruebas, sean momentos agradables, todo, Señor, tiene un propósito, el cual tú también en su momento nos harás entender. Padre, bendice la palabra que vamos a exponer, que pueda ser también de inspiración para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para que podamos mantenernos firmes en la fe. También te pedimos por la familia pastoral que está en la República Dominicana. Sé con ellos, bendícelos, que puedan compartir también con sus familiares, con sus seres queridos. Pero dentro de todo eso también que puedan pasar momentos agradables, que puedan descansar, que se puedan distraer y que puedan venir descansados, listos para seguir sirviéndote a ti. Oramos en Cristo Jesús y la iglesia del Señor dice amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. El día de hoy vamos a ver algo interesante y vamos a estar en el Evangelio según San Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siempre me gusta repetir los 4 evangelios para que se les quede. A veces en la iglesia digo vamos a Lucas, entonces ya la gente sabe Mateo, Marcos, Lucas es el tercer evangelio y eso se va quedando. Los niños se lo memorizan también y es una manera práctica de insertarles a ellos conocimientos de la Biblia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 1. Y algo que tenemos que entender nosotros es que el Evangelio según San Mateo es escrito principalmente para los... Gracias, hermano, yo de abusivo de una vez la agarré. El Evangelio según San Mateo es escrito para judíos. Por eso es que cuando ustedes abren el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, no lo busquen ahora, estamos en el 17, pero si buscasen el capítulo 1, ustedes verán que hay una larga genealogía, ¿sí? Porque así es el pueblo hebreo, así es el pueblo judío. Ellos quieren saber quién es el Mesías, de dónde tenía que saber. Ellos conocen la profecía, ellos conocen lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y entonces ellos estaban atentos y Mateo les escribe precisamente a ellos. Juan, el Evangelio según San Juan, por ejemplo, es un evangelio que se usa mucho para el evangelismo, porque es escrito de una manera muy sencilla para todos, bien elemental, bastante sencillo, se escribe con mucha sencillez y es fácil de entenderlo, fácil de leerlo, y nos dice que se escribe para que creamos en Jesucristo y que al creer en Él nosotros tengamos, ¿qué dice? Vida eterna. Es sencillo. Y a veces nosotros complicamos mucho el Evangelio. Han ido ustedes a escuchar pastores que a veces tenemos que ponerle pausa y regresar y tratar de entender lo que se dice. Jesucristo nunca predicó así. ¿Sí? El mensaje de Jesucristo era sencillo: ama a tu hermano, ama al Señor, sígueme, no peques más. Pero a nosotros nos gusta a veces, ¿verdad?, ser demasiado legalistas, demasiado estrictos, y nos complicamos mucho. En el capítulo 17 nosotros vamos a ver que el subtítulo dice la transfiguración. Y este tema a veces suena un poquito apocalíptico, ¿verdad? La transfiguración. Pero en realidad Jesucristo, vamos a leerlo, nos muestra su gloria en unos pocos pasajes.
Dice el versículo 1, capítulo 17 de Mateo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice su Biblia después de eso? A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo, ¿a qué dice? A Jesús. Vamos a detenernos ahí un momento y vamos a presentar lo que está pasando y el contexto de lo que estamos leyendo. Dice primero 6 días después. Empieza así el capítulo 17 en sus Biblias. Qué manera extraña de empezar un pasaje, ¿verdad? 6 días después. 6 días después ¿de qué? Recordamos que esa división de capítulos, versículos, no es inspiración divina. Y ustedes le dirán: ¿cómo así? Pero está en la Biblia, eso es divino, eso es de Dios. La palabra de Dios es la inspiración divina. Los capítulos, los versículos vinieron mucho tiempo después para facilitarnos las lecturas. Pero a veces, por eso es necesario regresar y leer el capítulo anterior para entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dicen que un versículo fuera de contexto se convierte en ¿qué? En un pretexto, ¿verdad? Aquí dice, sí, pero hay que leerlo todo. Aquí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y usted se mete a correr una maratón y no ha entrenado. ¿Y qué pasa? Termina calambrado, termina sin poder terminar. O usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted monta ese negocio y no tiene un plan para ese negocio. Y ahí van todos los ahorros al negocio. ¿Y qué pasa con ese negocio? Empieza mal. ¿Por qué? Porque sacamos las cosas de contexto. Y el Señor en su palabra es claro y nos dice que tenemos que ser cautelosos. Entonces vamos a regresar un poquito al capítulo anterior para entender esos 6 días después, o qué pasó 6 días antes. Vea lo que dice Mateo 16 del 13 en adelante. Y lo que está pasando aquí es que Mateo 16, 13 dice que Jesús viene a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, este es Jesús, va con sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vea la respuesta que recibe Jesús. Dice: ellos dijeron, unos, ¿qué dice su Biblia? Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él los ve fijamente y les dice: ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y les pregunto a ustedes: ¿quién es Jesucristo para ustedes? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué significa el significado de Jesucristo muerto y resucitado en tu vida? El hermano daba testimonio y decía: he pasado por pruebas, pero aquí estoy, dándole crédito a Jesucristo. Entonces Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y versículo 16, esto lo conocemos como la confesión de Pedro, dice, Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo lo felicita, ¿verdad? Y le dice: claro que sí, y esto te lo ha revelado a ti el Padre. Eso es lo que está pasando en el versículo 16. Más adelante vamos a ver también que entonces Pedro escucha, porque nos dice la palabra de Dios precisamente que después de este momento, vean el versículo 21 ahí en el capítulo 16, dice: desde entonces, ¿qué dice su Biblia? Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes. Y ustedes conocen el resto. Jesús entonces desde ese momento empieza a anunciar su muerte. Pero Pedro, a veces siempre decimos nosotros, era muy bocón, y a veces nosotros tenemos ese problema, ¿verdad? Y eso nos mete a nosotros en problema. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí? Levanten las manos. ¿Cuántas veces no hemos experimentado que por bocones complicamos más la cosa en el matrimonio? Porque no sabemos a veces callar. Si tan siquiera nosotros, cuando estamos en medio de esos problemas matrimoniales, escuchásemos más y hablásemos menos, ¿cuántos problemas no nos ahorraríamos? ¿No le ha pasado? Pedro era explosivo y él hablaba y dice, antes dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora dice que Jesucristo se queda viendo a Pedro y le dice, Jesús, ven para acá. ¿Cómo es eso que vas a ir a sufrir a Jerusalén? ¿Cómo es eso que te vas a dejar matar en Jerusalén? Quiérete un poco, cuídate un poquito, mira que no te pase eso. Y ustedes conocen el resto. ¿Qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces Pedro le está tratando de distraer de la misión, pero Jesucristo sabe lo que tiene que hacer, y eso nos lleva entonces a los 6 días después, en donde estamos en el capítulo 17, y entonces dice que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y en buen español, a mí me gusta mucho el español, y me gusta mucho ver las características de cada país, cómo hemos enriquecido el vocabulario. En México, por ejemplo, me encanta, me ha tocado ir mucho a México, yo soy de Guatemala, pero me ha tocado ir mucho a México por trabajo, y siempre me dicen, aquí está su casa. Iba en un taxi una vez y el taxista me dice, mire, por aquí está su casa, ¿no? Yo le digo, no, yo vivo en Estados Unidos. No, aquí está mi casa, su casa. Y es un decir muy popular en México, y me encanta. Y hay otro que dicen, es suyo de él, ¿verdad? Es suyo de ella, porque a veces puede ser suyo mío. Pero me está diciendo, esto es suyo, de él. Entonces acá vemos algo muy parecido, porque nos dice entonces 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿Hermano de quién es? De Juan, ¿verdad? Jacobo es hermano de Juan. Entonces, por eso me gusta aclarar. Y Pedro tenía un hermano también. ¿Recuerdan el nombre del hermano de Pedro? Andrés. Entonces, dentro de los discípulos habían 4 discípulos que eran hermanos: Juan y Jacobo, Pedro y Andrés. Pero dentro del círculo íntimo de Jesús habían 3, y aquí los tenemos identificados: Pedro y los 2 hermanos Jacobo y Juan. No vemos a Andrés. Decimos, Andrés no tiene palanca, dicen en Sudamérica. Nosotros decimos en Centroamérica, no tenía cuello, ¿verdad? Parece que Andrés no pertenecía a ese círculo. Seguramente en algún momento le digo a Pedro, hey Pedro, háblale a Jesús, méteme ahí en el grupito. Pero vemos a los 3, Pedro, Jacobo y Juan, y dice que los lleva precisamente a un monte a orar. Eso nos dice también Lucas. Y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron, ¿quién dice? Moisés y Elías, y hablaban con él. ¿Qué es lo que hablaban con él? Aquí no nos dice de qué hablaban. Seguramente no le estaba diciendo lo que le dijo Pedro un capítulo antes o 6 días antes: quiérete un poco, mira que no, más bien Lucas nos dice a nosotros que lo que hablaban ellos. Vea Lucas 7:30, Mateo, Marcos, Lucas 7:30 nos dice precisamente, o 9:30, perdón, 9:30 nos dice, Lucas 9:30 nos dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de, ¿qué dice? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, por eso es importante leer los evangelios, porque se complementan. Entonces podemos tener nosotros
el cuadro completo y entender que lo que hablaban es que había gozo en el cielo, porque Cristo estaba obedeciendo y se encaminaba a la redención, que hoy hace posible que usted y yo estemos aquí sentados escuchando la palabra de Dios, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser adorar a Jesucristo. Todo lo demás es secundario. Lo importante es nosotros reconocer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Versículo 4, regresando a Mateo 17. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro está disfrutando el momento. Pedro está viendo a un Cristo realmente elevado, a un Cristo que dice que sus vestidos brillaban. Ve a Moisés, ve a Elías. Pedro dice: ya nos salvamos, ya vino Jesucristo, ya está el Mesías aquí. Se olvida de lo demás. Dice: ¿qué tal si traigo entonces una misía y me siento aquí y disfruto del momento? Pedro está disfrutando el momento, la gloria de Jesucristo, el resplandecer. Ve a Moisés, ve a Elías. Y por eso tenemos que entender que Mateo es escrito para los judíos. ¿Y qué significaba entonces, leyendo este pasaje, Moisés para el pueblo judío? Moisés para ellos era uno de los más grandes, allá con Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe dónde enterraron los restos de Moisés? Nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque era tanta la adoración que le tenía el pueblo a Moisés, que había un peligro grave de idolatría, y el Señor nos revela el lugar de los restos de Moisés. Pero Moisés para el pueblo hebreo hasta el día de hoy sigue siendo un personaje de suma importancia, tal como lo es Abraham. ¿Están siguiendo el conflicto que está pasando el día de hoy del otro lado del mundo? Jesucristo dice, ¿verdad? Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero hoy ustedes quieren matarme. Lo que prueba que ustedes no son hijos de Abraham. ¿Son hijos de quiénes les dice? De Satanás. Tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos cuando vemos las noticias, cuando interpretamos lo que está pasando. Tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces es importante que aquí, o interesante que aquí se aparece Moisés, quien representa la ley, y se aparece Elías, que representa los profetas. Imagínense a Pedro, está en el paraíso, sus tres máximos personajes en persona frente a él. Pero sigamos leyendo, porque es aquí precisamente en lo que quiero hacer yo énfasis. Entonces dice que Pedro, versículo 4, dice: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y toda la congregación va a decir ahora juntos: a él oíd. Entonces lo que Jesucristo les está diciendo, pero es prácticamente el Señor les está diciendo: olvídense de la ley, olvídense de los profetas, olvídense de todo lo que ustedes estudiaron. La gloria del Señor Jesucristo está frente a ustedes. A Él, solo a Él servir. Solo a Él. Eso fue suficiente para que Pablo dejase a su familia, dejase la sinagoga, dejase su cultura, dejase todas sus enseñanzas y se dedicara a Jesucristo y lo siguiera a Él. Hace poco llegaron a la iglesia donde yo sirvo, donde yo me congrego, unos muchachos que querían aprender más de la Biblia. No querían aprender más de la Biblia. Resulta que eran súper militantes católicos y venían a retarme con la Biblia en la mano y me decían: vea usted aquí,
aquí nos dice claramente que María es una mujer que no pecó. Y es una mujer sin pecado. Y es una mujer inmaculada. Y empezaron a darme a la luz, según ellos, a la luz de la palabra del Señor, defendiendo la doctrina. Y les digo, ¿dónde queda Jesucristo? Porque si tenemos que atravesar por un sinnúmero de nosotros de intermediarios antes de llegar a Jesucristo, entonces vana es nuestra fe, vano es su sacrificio. María necesita de la salvación de Cristo tanto como usted y yo necesitamos de la salvación de Cristo. Y la Biblia nos dice que María fue una mujer fiel, sirvió a Dios, única en su generación. Por eso Dios la escogió a ella. Tenemos que imitarla, sí, pero a nadie más nosotros podemos rendirle nuestra adoración más que a Jesucristo. A nadie más nosotros podemos pedirle más que a Jesucristo. Nadie más puede interceder por nosotros más que Jesucristo. Y aquí dice la palabra del Señor: a Él oíd. A Él oíd. Y me recuerda lo que está escrito en Hebreos 3. Hebreos 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Usted sabe que usted es un profesional? Usted me dirá: no, yo no fui a la universidad, hice 3 años, solo me faltó la tesis. Eso es muy común en nuestros países. Solo me faltó la tesis. Me faltaron las prácticas. Pero la palabra de Dios dice que usted tiene una profesión. Y eso es ser un hijo de Dios, ser un siervo de Dios. Dice entonces: sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Hebreos 3, ahora el versículo 2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y esto, ¿verdad?, se escribe de una manera interesante. Entonces vine yo y en mis estudios, ustedes tienen un teléfono que es muy inteligente, demasiado inteligente muchas veces, y yo le pregunté a la inteligencia artificial y le dije: hey Siri, le dije, ¿qué significa Hebreos capítulo 3, en donde dice que Moisés es mayor, o Jesús es mayor que Moisés? Y vea usted lo que me dio. Le tomé una captura de pantalla porque se me hizo interesante. Ustedes tienen un teléfono en sus manos o en su posesión, el cual podemos usarlo como una herramienta para estudiar la palabra de Dios. Entonces la inteligencia artificial me dijo: el capítulo 3 de la epístola a los Hebreos establece que Jesús es superior a Moisés, una figura central para el pueblo judío, utilizando las siguientes razones claves. Primero dice: constructor versus la casa. Jesús es digno de mayor gloria que Moisés, del mismo modo que el constructor de una casa tiene más honor que la casa misma. Mientras Moisés formaba parte de la casa, el pueblo de Dios, Jesús es quien la edificó. Punto 2, me dijo la inteligencia artificial: hijo y siervo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como un siervo, actuando como testigo de lo que se revelaría en el futuro. En contraste, Cristo es fiel como hijo sobre su propia casa, creador y creado. El texto sugiere que Jesús es el creador de todas las cosas, incluyendo a Moisés, mientras que Moisés fue un ser creado.
¿Le suena a usted esto relevante? ¿Recuerda usted Romanos 1, en donde dice el peligro o el pecado del ser humano es que en lugar de adorar al Creador, se han decidido en adorar a la creación y se han hecho figuras y han adorado a animales y han adorado a cosas creadas, y dejamos a un lado al verdadero, digno de nuestra adoración, que es el Creador. Profecía y cumplimiento. Moisés sirvió para dar testimonio de lo que Dios diría después. Jesús no solo es el portador del mensaje como un apóstol, sino también el sumo sacerdote que cumple y perfecciona ese plan de salvación. Y esto me lo dio Siri, al alcance de todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios no está para interpretación privada, sino que todo aquel que le pide a Dios sabiduría, que tiene el Espíritu dentro de ellos y que busca la palabra de Dios, tiene la habilidad y la responsabilidad de ir y buscar la palabra de Dios y enriquecerse y meditar en ella y crecer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que escuchemos a Él oír, a Él seguir, a Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Regresemos a Mateo, ya quiero ir cerrando. Dice Mateo 17, versículo 5, dice: la voz del cielo dijo: a Él oír. Versículo 6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron, ¿qué dice? Gran temor. Esto es algo que nosotros hemos dejado por un lado. El temor me pasa a mí, les pasa a ustedes. A veces nosotros perdemos el norte, decimos a veces en nuestro castellano, perdemos el norte de lo que significa pecado y lo que significa servir al Señor. Pecadores somos todos, pero a veces hay pecados que nosotros tendemos a juzgar más que otros. Por eso el Señor Jesús dijo: estás listo para ver, ¿verdad?, la paja en el ojo ajeno, pero no ves la barra grande que tú tienes en el tuyo. Hay pecados que nosotros los encerramos como inaceptables. ¿Usted sabe que el comer mucho es pecado? Según Romanos 1 dice que la glotonería también es pecado. Y a veces todos comemos de más. Los que dicen malas palabras, la maledicencia, también es pecado. Hay pecados que nosotros hemos sacado de contexto y nos enfocamos en aquellas cosas. ¿Sabe usted qué otra cosa es pecado? No hacer el bien. No basta con no hacer el mal. Hacer el mal sabemos que es pecado, pero no hacer el bien también es constituido como pecado, dice la palabra del Señor. Por eso Jesucristo constantemente estaba en movimiento. No desperdiciaba el tiempo. Entonces ahí va otro pecado. Entonces, cuando usted vea a su hermano tambalear en su fe, en pecado, recuerde que usted mismo es un pecador. Y con esa misma mentalidad, en compasión, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a instruir. Jesucristo por eso le dijo a Pedro: ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Cuida mi rebaño. Y después le dice una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: pero ya me lo preguntaste, Jesús, ya me estás... ¿Qué pasa? Tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo. Y le dice: sí, apacienta mi rebaño. ¿Por quién está orando usted?
¿A quién de la congregación usted ha adoptado espiritualmente en oración para animarle? Es algo que todos podemos hacer. Versículo 6 dice que entonces tuvieron gran temor. Tenemos que recordar y seguir recordando que tenemos que temer a Jehová por lo que Él es, gozarnos en Él, pero reconocer que Él es santo. Versículo 7 dice: Jesús entonces se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y esto es lo que dice Jesucristo: levántate, no temas, yo estoy contigo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y hay una serie de preguntas acá, pero lo importante es esto. Ustedes recuerdan, lo acabamos de leer, que el Señor Jesucristo les dice a ellos: no le digan de esto a nadie, ¿verdad? Hasta que el Hijo del Hombre sea manifestado. Esto es común en el ministerio de Jesús, que Él hacía algo y les decía: no lo digan a nadie, porque decía: mi hora aún no ha llegado. Jesús tenía un plan, era una persona de orden. Mi hora aún no ha llegado. Pero cuando Él muere, cuando es crucificado y cuando resucita, dice que se le aparece a los discípulos. ¿Recuerdan eso, verdad? Y entonces los apóstoles, los discípulos, salen y predican por las calles y los llevan ante el Sanedrín, los líderes religiosos, quienes les dicen: les ordenamos a ustedes que dejen de predicar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de los apóstoles? Dice: nosotros no podemos callar lo que nuestras manos palparon. ¿Sí? Dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos en cuanto a Jesucristo, hablando de que Jesucristo estaba desaparecido. Y luego dice ellos: no obedeceremos porque preferimos obedecer a Jesús antes que al hombre. Vean lo que años después escribiría Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 o segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. ¿En dónde dice? En el Monte Santo, ¿verdad? Entonces aquí, años después, Pedro estaba dando testimonio y predicando precisamente de esa experiencia, cuando vio a Elías, cuando vio a Moisés, cuando escucharon la voz del cielo que decía: a Él seguir. Entonces, iglesia, ¿a quién tenemos que seguir nosotros? A Jesucristo. A Jesucristo. Y lean el resto del capítulo ahí en Pedro que acabamos de leer, porque nos dice precisamente que aunque nosotros, Pedro da testimonio de lo que él vio, de lo que él escuchó, la voz, ¿verdad?, que él escuchó, pero nos dice después, prácticamente nos dice: yo sé que ustedes no están ahí, yo sé que están leyendo ustedes acá y ustedes no tuvieron ese privilegio de estar allí, pero dice: por eso escribimos y por eso tenemos la palabra, dice, profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que se alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Y nos dice que la palabra de Dios es inspiración divina y es útil para que nosotros podamos crecer y seguir convencidos de que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Incline su rostro allí donde está.